han enviado su avance de los primeros 2 puntos, puedan ver también cómo hacerle para redactar, en este caso, este apartado. Yo les comentaba ese día que les mandé un ejemplo para que ustedes de alguna manera pues tomaran el ejemplo de la estructura y pudieran obviamente parafrasear y hacer su propia versión del documento. Lo anterior pues obviamente con el objetivo de que eso pueda ayudar a que ustedes puedan hacerlo de forma apropiada, ¿no? Que ustedes puedan de alguna manera hacer bien, ¿no? Entonces voy a revisar uno de los ejemplos de los trabajos. Voy a revisar, permítame nada más que estoy vinculando ¿cómo se llama? El dispositivo móvil para poder tener acceso a los chats que sin problema pueda revisar. Y bueno, vamos a ver también los otros puntos del apartado del capítulo número 2 para que ustedes también pues vayan haciéndose una idea, ¿no? De cómo hacerle. No sé si logran escucharme. Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Sí, es que como veo que no me contestan, pensé que no estaban escuchando nada, ¿no? Entonces, Profe, yo sí lo escucho muy bajito. Pero no sé si es mi internet o no sé. ¿O sí me alcanzan a escuchar bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Bueno, en lo que cargan los mensajes del WhatsApp, voy a continuar con la presentación para que aprovechemos el tiempo y no nos trabemos en ver algunos aspectos. No sé si logran ver ya la pantalla que les estoy mostrando. Sí, profe, sí se ve. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, el tercer apartado de este capítulo criterios y cuando aún la persona tiene que cumplir para que pueda ser partícipe de nuestro proyecto de investigación. Es muy importante que cuando uno va a establecer criterios en un proyecto de investigación sea muy preciso con lo que va a colocar. Hay en el mundo de la ciencia o para la elaboración de los proyectos 4 tipos de criterios. Hay criterios de inclusión, que se refiere a aquellos requisitos que la persona tiene que cumplir para que pueda ser partícipe. Que aquí se debe puntualizar claramente género, los aspectos sociales y demográficos de la persona, como la edad, y además también debe incluirse aspectos específicos, como el hecho de que tenga algún diagnóstico, alguna patología, o que corresponda a una edad determinada, o que, por ejemplo, tenga un padecimiento claramente definido. Cuando nosotros hablamos de criterios de exclusión, entonces hablamos de aquellos criterios que la persona de alguna manera lo hace. Es decir, ese participante que estamos excluyendo, no lo estamos excluyendo porque no cumpla los requisitos, sino que sí los cumple, sin embargo, que puede hacer que nuestra investigación, que tenga una distorsión nuestra investigación, y por eso es necesario eliminarlo. Por ejemplo, una éticas, ¿no? Y que voy a hacer análisis de esas personas como cuidado. Entonces, si voy a medir la autoestima y la capacidad de autocuidado, yo tengo que definir en criterios de inclusión claramente quiénes van a ser esos diabéticos. Seguramente tengo que definir que van a ser hombres y mujeres mayores
la edad o en edades de 40, 60 años, depende obviamente de qué tipo de características tenga la población a la cual. También tenemos que definir claramente, por ejemplo, además del género y la edad, tenemos que definir, entonces hay que decirle aquí que tiene un diagnóstico de diabetes previamente o diagnóstico previo de diabetes con una antigüedad, o sea, con años de diagnóstico, cuántos años de diagnóstico tiene que tener esa persona. Y hasta ahí tenemos que colocar todos los criterios. ¿Cuál sería un criterio de exclusión para decirme la autoestima de ese paciente diabético puede ver muy afectada y por lo tanto puede haber, ese participante puede crear una distorsión? ¿Qué tipo pudieran tener una muy baja autoestima o una alteración muy importante de la autoestima que haya tener que la necesidad que eliminarlo de mi estudio? Podrían ser pacientes que ya tienen como tal diagnosticado algún problema de baja autoestima o algo de la alteración de la salud mental. Podría ser, muy bien, podría ser un paciente que ya tenga un trastorno, que ese trastorno esté ocasionando una. Es decir, por ejemplo, a lo mejor que la persona tenga, puede afectar la forma en que él se percibe, es eso. O también, por ejemplo, puede ser que tenga una complicación muy severa de su enfermedad, o sea, que sea un paciente que esté amputado de sus dos, por ejemplo, tenga insuficiencia renal crónica muy severa, que ya se encuentre en etapa terminal, o que, por ejemplo, esté ciego, o que esté con una enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque ese paciente va a representar un sesgo porque tiene características de presentar a la mayoría de las personas que son parte de mi estudio. No sé si me expliqué en este sentido. O, por ejemplo, estos que están haciendo acerca de depresión en adolescentes, ¿qué criterio de qué tendría que tener el adolescente para que yo le excluya? Sería de que ya tengan diagnosticado, por ejemplo, la depresión. Ah, claro, que ya esté diagnosticado y que además esté en tratamiento. O sea, esa persona ya no tiene caso entrevistarla ni hacerle un que tiene depresión. ¿Sí me explico? A menos, obviamente, que mi estudio va a personas con depresión. Es decir, que yo quiera medir el nivel de depresión, pero en personas. Entonces, sí, valdría la pena tomarlo, ¿no? Pero si no, sería un criterio de exclusión, ¿ok? O, por ejemplo, el profesional de enfermería que ustedes hacer estudios en profesionales de enfermería, tenemos que decir que el profesional, los criterios de inclusión serían que el profesional sea hombre o mujer, que sea profesional de enfermería, que esté adscrito al hospital donde ustedes van a entrevistarlo. Tenemos que decir que, ¿ok? Esas características de alguna manera. Ahora, ¿qué tipo de paciente, perdón, de profesionales tendríamos que excluir en su estudio? A lo mejor aquel personal que es de enfermería, pero que se encuentra en el área administrativa. A lo mejor voy a medir el estrés laboral y la calidad de la atención. Entonces decimos, bueno, a lo mejor el del área administrativa pues no está directamente relacionado, sino que está en un trabajo y por lo tanto, antes, pues de alguna manera puede representar un sesgo, ¿no? ¿Qué otra que tuviera que tener ese profesional de enfermería para que yo lo tuviera que excluir? Podría ser quizás que fuera, o sea, que no fuera realmente un profesional de enfermería, sino pasante, o sea. Muy bien, qué bueno que lo dices, porque el profesional de enfermería, el pasante es un profesional de enfermería, el estudiante es un profesional de enfermería al fin y al cabo, pero que se encuentra en formación. Colocar
que se excluye a los profesionales de enfermería que se encuentran en formación, practicantes o estudiantes que se encuentran de manera temporal en el hospital. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ahora, ¿qué es un criterio de eliminación? Ojo, cuando hablamos de inclusión es que los vamos a aplicar. Eso es como cuando tú cuando por ejemplo llegan para que te puedan incluir en el antro. ¿Cuál es el primer criterio de inclusión? Que sea mayor de edad. Muy bien, que sea mayor de edad, porque la ley prohíbe vender bebidas. El primer requisito es que sea una persona que sea mayor de edad. Entonces, cuando vamos a establecer los requisitos para ese antro, vamos a poner hombres y mujeres mayores de 18 años, ¿ok? Ok, que a lo mejor no se encuentre en estado o que se encuentre en estado de conciencia, es decir, no vamos a admitir a una persona que pues está, a lo mejor, no sé, con un trastorno mental o algo así, ¿no? Entonces, cuando criterios de exclusión, ¿cuál sería ese criterio de exclusión por lo cual yo no permitiría la entrada al antro de esa persona? Ojo, la edad ya no sería un criterio de exclusión, porque desde que es un criterio de inclusión, ya no aplica para criterio de exclusión, porque mucha gente comete el error de que el criterio de inclusión lo pone contrario en el criterio de exclusión, entonces dice, oh, menores de 18 años. No, eso ya no se coloca. Acuérdense que dijimos que un criterio de exclusión es el participante cumple con todo algo que lo hace diferente. ¿Cuál sería ese algo que lo hace diferente? ¿Qué podría ser la diferencia? Profe, ¿podría volver a repetir? Es que no lo escuché. ¿No me escuchan ahí nadie? ¿Los demás tampoco? Ese como que se le corta, profe, de repente. Sí, profe, se traba. Ok. Sí, tantito. Le comentaba, por ejemplo, si el criterio de inclusión dijimos que para entrar al antro tiene que ser hombre, ser mayor de 18 años, obviamente que tuvo que haber comprado su entrada para entrar, o que haber pagado el ingreso, que a lo mejor, como eso es como criterio de exclusión para que a mí no me permitan, ya tengo mi entrada, soy una persona diferente a los demás. Chicos. Profe, lo que pasa es que de verdad se le sigue cortando y no, bueno, yo no escucho toda la oración completa de lo que dice. Sí, profe, a mí igual. Debe ser el internet o el de ustedes, uno de los dos. Pero esta persona ya va a entrar al antro. ¿Cuál tendría yo que excluir y no permitirle la entrada al antro? Pues Podría ser como si dijo que la inclusión sería los que tienen mayor de 18 años, pues serían los menores de 18 años. No. Que eso es un error, ya les dije. Eso no. Que tiene que ser mayor de edad significa que en el de exclusión voy a poner menores de edad. No, eso no se hace. Acuérdense, el criterio de exclusión es porque el participante, pero hay algo que lo hace diferente. O sea, ese participante, ese que va a ingresar al antro, es mayor de edad, tiene ya su entrada
¿Qué pudiera tener ese participante que yo no lo tengo que dejar entrar al antro? Podría ser que, no sé, ingrese, por ejemplo, sustancias que no son permitidas. Muy bien, yo pondría, por ejemplo, como criterio de exclusión que tenga algún objeto punzocortante, por ejemplo, un arma de fuego o una sustancia psicoactiva, que al momento de la revisión del ingreso resulte que él porte cualquiera de esas cosas. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, ya lo entendí. O que, por ejemplo, no esté en su estado completo de conciencia. O sea, que uno que llegue muy pedo ya y que tú tengas como el riesgo de que él pueda armarte un alboroto allá adentro. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sí quedó claro eso? Sí, Sí. profe. Ahora, ¿cuál sería un criterio de eliminación? Ojo, los criterios de eliminación, esa persona ya partió, pero por alguna razón yo lo tengo que eliminar. Es que ni siquiera le permití el acceso, porque presentó algún requisito que lo tuve que no le tuve que permitir la entrada. El de eliminación dice que ya entró esa persona al antro, pero ¿por qué lo sacaría yo? Por mala copa, profe. Muy bien, claro, que se quiso agarrar el chongo por alguien, con alguien, y pues yo lo tuve que sacar, ¿ok? En investigación, eliminación, ¿cuáles serían esos criterios de eliminación? Que el participante de su estudio informado, o sea que de alguna manera el participante no firmó ese consentimiento y por lo tanto en el estudio. O dos, que no completó el llenado de las preguntas. Es decir, 30 preguntas, 4 no respondió. Desde que no respondió, esa persona ya no puede ser partícipe de mi estudio. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí. ¿Sí quedó claro que es un criterio de eliminación? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos ahora con el último criterio que se llaman criterios de no inclusión. Se refieren a aquellos que por default estudio. Por ejemplo, estudio sobre cáncer de próstata. ¿Quiénes inmediatamente no estarían incluidos? Pues los que no tienen cáncer. No, los que no tienen próstata. ¿Quiénes no tienen próstata? Mujeres. Las mujeres. La mujer. La mujer. Pues obviamente las mujeres. Entonces las mujeres ni siquiera estarían incluidas, ¿ok? O si, por ejemplo, estoy haciendo un diagnóstico, un estudio sobre rino, ¿quiénes estarían incluidos más bien? ¿Quiénes no tienen cervix? No tienen un... Los hombres. Hombres. Los hombres, muy bien. Aunque, ojo, en investigación, los importantes que son obligatorios colocarlos son los primeros dos, el de inclusión y el de exclusión. Algunos exigen los tres, o sea que haya criterios de exclusión y eliminación. Los de no inclusión generalmente no se colocan. Yo los explico porque es parte de su aprendizaje, pero sí es importante que ustedes coloquen esos requisitos de inclusión, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre criterios?
No, profe. Pudiéramos hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? A ver, alguien que me dé su estudio, que no sean los mismos de siempre, que sean otros. Es que los mismos de siempre son Auxilio. los que estamos, profe. Exactamente, profe. Bueno, cualquiera que guste dar un ejemplo. El de estrés laboral, el mío. ¿Cuál es el tuyo? A ver. Es el Yo- estrés laboral. Estrés laboral. Espérame, nada más voy a abrir el archivo en Word para que ya pueda mostrarlos. Ay, espérame. Esta cosa. Ok. Estoy abriendo el archivo. Ahí les voy a mostrar. ¿Vieron por qué les digo que es importante luego acudir a las sesiones? Porque aquí es donde se resuelven las dudas. A ver, ¿cuál es tu estudio? ¿Nivel de qué? Perdón. ¿De estrés? Nivel de estrés laboral en personal de enfermería relacionado con el cuidado del paciente, relacionado con la calidad del cuidado en el paciente. Bueno, más o menos algo así, ¿verdad? Ay, permíteme. Sí, profe. ¿Sí es algo más o menos así? Sí. Sí, ese es el profe. Ok, entonces siempre colocarle el tipo de letra que ya de una vez va a llevar el interlineado y todo. Y vamos a poner 2.3 criterios, ¿ok? Y aquí vamos a poner entonces 2.3 inclusión, 2.32 criterios de exclusión y 2.33 criterios de eliminación, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál sería un criterio de inclusión? Dice aquí, ojo, es muy importante que tengamos claro el título. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí dice nivel de estrés en chicos, ¿profesionales de qué? De Sí, en enfermería. enfermería, profe. Entonces vamos a poner aquí, un profesional de enfermería puede ser un hombre o una mujer. Entonces vamos a poner hombres y mujeres, profesionales de enfermería, que laboren en el hospital. ¿Cómo se llama el hospital donde lo van a hacer? El Hospital Regional de Pemex. ¿En dónde? ¿En dónde está ese hospital? Minatitlán, Veracruz. Sin distinción, o sea, aquí hay que poner claro que vamos a entrevistar hombres y mujeres profesionales de enfermería que laboren en el hospital de categoría laboral, servicio, ¿ok? Es decir, vamos a incluir a personas diciendo que son hombres y mujeres profesionales de enfermería que laboren en el Hospital Regional de Pemex en Minatitlán, Veracruz. Punto y coma la vamos a colocar, sin distinción de categoría. Le vamos a quitar un poco laboral para que no se repita. Categoría, antigüedad, servicio o turno laboral. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros con el criterio de inclusión? Sí, profe. Ahora, ¿cuál sería un criterio de exclusión?
¿cuáles vamos a excluir? Ojo, aquí dice que deben ser profesionales de enfermería y van a medir la calidad del cuidado del paciente. Quiere decir que debe ser personal, ¿qué cosa? Que se... Chicos, ¿dónde se debe encontrar ese profesional? Si estamos midiendo calidad del cuidado. En el hospital. Debería estar operativo, ¿cierto? Sí. O tipo cuidados intensivos, profe. No, tendría que estar en cuidado, no importa que no sea intensivo. Entonces, vamos a excluir a quiénes. A los que no estén titulados. No, vamos a excluir a profesionales de enfermería que se encuentren adscritos a varias administrativas. Aquí podemos incluir jefe de enseñanza, jefe de enfermería, supervisores o supervisoras. ¿Qué otras personas tenemos que excluir? Además de profesionales de enfermería que se encuentran en el área, ¿qué más? Bueno, yo excluiría a los practicantes. Profesionales de enfermería que se encuentren en formación. Vamos a incluir estudiantes, pasantes, practicantes y voluntarios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería un criterio de eliminación? Ah, bueno, ¿qué otra cosa pudiera ser? Tengamos que... ¿Qué otra característica pudiera tener esa persona? Necesidad de excluirlo. Dígame. ¿De síndrome de Burnout o algún estrés o algo así? Ok. ¿Qué colocamos aquí? Con algún problema del estado mental, ¿cierto? Sí, profe. No está estable en su salud mental, puede de alguna manera presentar mayores dificultades para procesar el estrés. Por lo tanto, esas personas, pues obviamente van a hacer mayores manifestaciones, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? Les dije que eran dos. ¿Cuáles son? La hoja de consentimiento. Ay, muy bien. Y que no contesten el cuestionario. Ajá, que hayan hecho un test incompleto. Ok. Ahí está.
hay dos criterios de eliminación. Acuérdense que eliminación es para aquellos que ya entraron al estudio, pero yo los consientan su participación en el estudio. ¿Hay alguna duda con esto? Chicos. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a mandar este ejemplo ahí al grupo porque les puede servir a los demás. Y pues bueno, al equipo que le tocó el apoyo, pues le va a servir todavía más porque pues prácticamente ya tiene este apartado, ¿no? Gracias, maestro. Gracias, profe. Con el cuarto apartado equipo, ya no puedo ayudar al de estrés, tendrá que ser a otro, ¿ok? A ver, criterios, es importante que nosotros establezcamos el instrumento a realizar en nuestro estudio. Para ello es importante el apartado 2.4 que va a describir instrumentos y mediciones. Acuérdense que un instrumento, pues obviamente puede ser un autorreporte, de acuerdo a 2018, puede ser un autorreporte, puede ser una observación. Si es un autorreporte, pues esto implica un cuestionamiento directo a los participantes del estudio y generalmente es el método más usual en enfermería. Aquí en los autorreportes se incluyen los cuestionarios, se incluyen en este caso, instrumentos que pueden ser estructurados, es decir, preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple. Pueden ser de escala tipo Likert, es decir, de aquellos que tienen valores, las opciones de respuesta, que ponen nunca uno, a veces dos, siempre tres, etcétera. O puede ser análoga visual, como es el caso de aquellas que evalúan experiencias subjetivas. Colocamos una escala visual análoga, ¿no? También puede ser mediciones biofisiológicas, incluyen, por ejemplo, mediciones biológicas o psicométricas, como, por ejemplo, una toma de glucometría, una toma de gota gruesa, una toma de exudado faríngeo, una toma de muestra de orina, una toma de punta de catéter. A lo mejor también, no sé, un estudio de biometría hemática, un cultivo de una herida. Y hay también observaciones, como es el caso de aquellas que utilizan el uso de la técnica de lavado de manos. Cuando se va a evaluar, pues ese indicador, tenemos nosotros que visualizar si el profesional se lava la mano correctamente. Y para eso, instrumentos estructurados como lista de verificación o, por ejemplo, la que colocamos en quirófano, segura, por ejemplo, que es un chest list donde hay que nosotros ir palomeando, tachando aquellas opciones que sí van cumpliendo los profesionales durante el tiempo que está haciendo, en este caso, el cuidado. No sé si hay tipos de instrumentos y las mediciones. Profe, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? Sí, en este caso, por ejemplo, les comentaba, no sé si quedó claro en este caso que los instrumentos y las mediciones pueden ser autorreportes, pueden ser mediciones biofisiológicas o pueden ser observaciones. ¿O hay alguna duda en alguna de ellas?
No, profe. Bueno, no. Para mí no. Ustedes, la mayoría, llaman autorreportes, ¿ok? Que son instrumentos o cuestionarios que ya están validados y que de alguna manera, pues obviamente nos van. Ahora, es importante que entiendan dos conceptos importantes en los instrumentos y mediciones. Esto no es para que se coloque en el texto, esto es para que ustedes entiendan, ¿ok? Que cuando vamos a utilizar un instrumento tenemos que evaluar dos cosas, validez y confiabilidad. Cuando hablamos de validez, hablamos del grado en el que el instrumento va a medir la variable de estudio. Preguntas nos va a permitir conocer esa autoestima, nos va a pedir nivel de estrés, nos va a permitir conocer el nivel de depresión, nos va a permitir conocer el nivel de calidad de atención. ¿Sí me explico? Y para validez pueden ser 4 tipos de validez. ¿Ok? Validez de contenido, validez de criterio o validez de constructo. La validez, por ejemplo, frontal se refiere, en este caso, al grado en opciones de respuesta corresponden a las preguntas. Es decir, si yo tengo un enunciado positivo, hoy me siento satisfecho, ¿ok? ¿Sí me explico? Y entonces yo digo, nunca vale 0, a veces vale 1 y siempre vale 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, el grado en que esas opciones de respuesta a medir la pregunta, también puede ser validez de contenido. Esto se refiere a si la pregunta como tal está correctamente estructurada, que de alguna manera no presente. Para eso es importante tener en cuenta la versión en la que se encuentra, si es español mexicano o si es español castellano o más bien español como tal criollo, ¿no? O si es en este caso colombiano o latino, ¿no? Que de alguna manera pueden representar otra cosa en cada una de las culturas, ¿no? También hay validez de criterio, que en este caso se refiere a que las calificaciones son el reflejo, en este caso, se espera que el paciente o que el participante conteste, ¿no? Es decir, que sean coherentes con el contenido de la pregunta. Y bueno, la validez de constructo, que en este caso se refiere, pues de alguna manera sirven para verificar la presencia de esa variable que estoy proponiendo. La confiabilidad, pues bueno, esta se refiere al grado en que las calificaciones de las personas no cambiaron y que son mismas o que son las mismas en repetición. Hay preguntas, hay veces que ustedes van a revisar un instrumento y que 3 veces, pero eso es porque lo que queremos hacer es confirmar de alguna manera que lo que nosotros estamos utilizando pues está sirviendo, ¿no? O sea, realmente me está diciendo la verdad del participante. Y para eso hay una confiabilidad interna y hay confiabilidad externa. La interna tiene que ver con hacer una prueba estadística para medir si los ítems de unos con otros. Ahí hay varios modelos. El más usado es el modelo de alfa de Cronbach, que cuando vayan en el siguiente semestre, también cuáles son o a qué se refiere ese alfa de Cronbach, ¿no? Y bueno, también hay confiabilidad externa, que en este caso es la coincidencia de esa confiabilidad, que hayan hecho otros estudios que hayan aplicado el mismo instrumento, ¿ok? A eso se refiere validez y confiabilidad. Ojo, es importante cuando vayamos a redactar, en este caso, el instrumento y la medición, tengamos claro nosotros qué es lo que vamos a redactar. No sé si alguno de ustedes tiene por ahí su instrumento.
Chicos, no sé si alguno trae su instrumento. Yo, profe, yo tengo Que el nos- mío. ¿Cuál Espérame. es el tuyo? ¿Qué estudio es? Este es el nivel de depresión. ¿Cuál es tu El inventario es Azucena? el nivel de depresión en adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz. ¿Puedes mandar el artículo donde lo encontraste? Ah, es que lo encontré como un archivo como tal. Espéreme. Ha de ser el de Aaron Beck, ¿o cuál es? Sí, es el inventario de depresión de Beck, el BDI 2. A ver, déjame ver si lo encuentro yo. Es importante cuando nosotros vamos a sepamos o describamos aquí en este apartado qué instrumento y qué va a medir ese instrumento. Entonces, vamos a poner, voy a proyectarles ahorita. Tu estudio es nivel de depresión en adolescentes. ¿Me puedes dar el dato completo? Es nivel de depresión en adolescentes de una Azucena. preparatoria. Sí, ¿me escucha? Es nivel de depresión en adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz. Azucena. Profe, ¿no me escucha? ¿Es este el inventario que estás usando? Azucena, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Sí, yo sí lo escucho. No sé si usted me escucha. Es que no te escucho de repente. El título de tu proyecto es nivel de depresión en adolescentes, ¿de dónde? De una preparatoria del sur de Veracruz. ¿O secundaria, qué es? Es de una preparatoria, profe. Azucena, no te escucho. A ver si está correcto el título como lo estoy colocando. Es de una O preparatoria. si su dice mi compañero. ¿Sí está bien? Sí, profe, es nivel de depresión en adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz. Ok, muy bien. Entonces, este apartado se llama instrumentos y mediciones. Y aquí hay que colocar, en este caso, el instrumento que ustedes van a utilizar y obviamente cuántos apartados tiene. Entonces, comenzamos a decir, en este proyecto de investigación se utilizará para la recolección de informes una encuesta y 3 apartados. En el primer apartado se describe el consentimiento informado, donde se beneficios, derechos, y propósitos de la investigación. Posteriormente, se utiliza o se hace uso de una cédula de datos personales. ¿Ok? Por ejemplo, Azucena, aquí es importante colocarle qué va a contener esa cédula. Entonces,
Este proyecto va a utilizar para la recolección de información una encuesta. Ese es el instrumento, una encuesta, que va a estar integrada por 3 apartados. Ya colocamos aquí, el primero es el consentimiento informado. El segundo, una cédula de datos. Colocar qué datos personales son los que vas a preguntar, Azucena. ¿Qué te gustaría conocer de esos adolescentes? Obviamente siempre hay cosas que se tiene que preguntar. Género, que son obligatorios prácticamente. ¿Qué más? ¿Qué otro dato pudiera ayudarnos ayudarnos o a perjudicar en la depresión? Es importante que nos situemos. ¿Qué otro dato nos pudiera ayudar? Podría ser también si vive con sus padres o vive solo. Escucho bien, Azucena, se corta mucho no sé si los demás sí escucharon, que me puedan decir. A lo mejor soy yo que no le escucha bien. Yo sí le escucho, creo que es su internet. Dijo que sí vivía con sus padres. ¿Perdón? ¿Género, edad? ¿Qué más dijo? Que si vivía con sus padres. Ah, ok. A lo mejor si es monoparental, porque acuérdate que ya no podemos decir como que si vive con sus padres, debe ser como tipo de familia, varios tipos de familia, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Cree que la pobreza, no? Chicos. Profe, yo no le entendí qué dijo. Si creen que con la depresión, yo digo que sí. Entonces le vamos a poner ingreso familiar más. ¿Qué otro da? La religión. ¿Qué otro dato puede ser además de la religión? ¿Creen que haya necesidad de preguntarles a lo mejor si tiene una pareja? Yo siento que sí, profe, el estado civil. Noviazgo, bueno, es que estado civil, bueno, también puede ser. Nada más que el estado civil, acuérdate que es soltero. Podríamos noviazgo mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué más? Bueno, si no encontramos que ya tenemos 2 apartados. Aquí vamos a explicar. En el tercer apartado, aplica un cuestionario llamado, y aquí sí vamos a colocar el nombre del inventario. Estamos teniendo aquí. Yo lo voy a colocar acá. ¿Cuál está en por cuántas preguntas tiene ese inventario? 21 preguntas. De preguntas es decir la palabra ítem. Dice ítem, no preguntas. 21 preguntas con opciones de respuesta que van de, vamos a ver qué opciones tiene. Pues si ustedes ven que van de 0 a 3 la mayoría, ¿no?
Sí, profe. 0, que para 0 es que se encuentra bien, no podemos dar una opción. Si fuera la misma, sí podemos colocar 0, representa que mejor 3 que se encuentra con alteración. El puntaje total del instrumento oscila, es decir, tiene un rango de 0, que sería el mínimo, porque pues si todas las preguntas yo le pongo 0, el mínimo que pudiera sería 0. ¿Cuál sería el máximo? ¿O cómo sé cuál va a ser el máximo que puedo obtener? Chicos, para conocer el máximo puntaje que puedo obtener, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar o multiplicar 3 por las 21 preguntas que son, porque el máximo es el 3. Así es. Entonces tendríamos que colocar o multiplicar, que sería entonces 63. Puntajes. Y ya aquí miren, por ejemplo, vamos a buscar otro donde se describa los niveles del inventario. Vamos a... ¿no? ¿Cómo se califica el inventario para completar esta búsqueda? Aquí está, miren. Colocamos aquí. Pues vamos a colocar. Se clasifica los niveles o categorías de la siguiente. Ya colocamos aquí. De 0 a 13 indica depresión mínima, de 14 a 19 leve, de 20 a 28 depresión moderada y de 29 a 20 depresión, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí en sí hay que colocar una referencia. Entonces vamos a buscar, obviamente, que es el de aquí, donde encontramos este artículo, ¿no? Entonces vamos a referirlo. En este caso es Jesús Sanz. Yo voy a copiar el nombre para no hacérmela tan largo. Me voy a ir aquí a referencias. Voy a insertar sí. Y vamos a colocar aquí artículo de revista. Ponemos el nombre. Bueno, apellidos, nombres, acuérdense. Vamos con el título, que en este caso pues está en mayúscula. No sería conveniente colocarlo, mejor lo voy a escribir. De los inventarios de depresión de Beck. Creo que dice más. Consejos para la utilización. Ojo, cuando las estén en mayúscula, no los copien y los peguen porque tiene que ir mayúscula y minúscula. Adaptación española. Consejos para la utilización de la adaptación española.
del inventario. A ver si. A del BD. BD guión 2 en romanos. Creo que es sí. Vamos a ver si es así. Yes. Entonces, nombre de la revista, aquí viene arriba, papeles del psicólogo. Colocamos aquí, papeles del psicólogo. El año, pues es 2013. Y dice aquí de las 161 a las 100. Y le damos a aceptar. Y pues ya le voy a quitar esto porque pues yo no lo encontré ahí en una decía. Busqué, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya el apartado de instrumentos y mediciones. No sé si hay alguna duda en relación a esto. Profe. Diga. Nosotras sí tenemos dudas sobre esto porque el de nosotros es el de experiencias. Ajá. Entonces, como tal, pues un instrumento que, pues para medir la experiencia, pues... En tu caso, por ejemplo, Yuri, que es experiencias, ustedes no van a utilizar un instrumento previamente validado. Ajá. Pero sí se utiliza el consentimiento, se utiliza la cédula de datos personales y se utilizan preguntas abiertas, porque tú vas a preguntarle al participante. Entonces, yo siempre les he dicho que hagan preguntas o que diseñen las preguntas acerca de la experiencia. Sugiero que revises otros artículos que ya hayan hecho un estudio similar al tuyo para que veas qué preguntas son las que les están haciendo los participantes. Y que inicies de preguntas sencillas hasta preguntas más complejas. O sea, para que te vayas participante, porque este tipo de estudios cualitativos se hace, la recolección del dato se hace por entrevista, y aquí no. Por ejemplo, ellos dijeron que lo van a hacer por cuestionario autoadministrado. Ajá. ¿Qué es un cuestionario autoadministrado? Que ellos le dan el cuestionario. En tu caso no va a ser así. En tu caso, ¿sí quedó? Profe, la última parte no la escuché, se cortó. Yuri. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí. Es que por momentos te dejo de escuchar, me imagino que va a ser mi internet. Sí, le decía que lo último que dijo, que en mi caso, y de ahí ya no se escuchó. ¿No lo escuchaste lo que dije? Lo último no. No se utiliza un cuestionario. Lo que vas a hacer es que vas a elaborar una entrevista semiestructurada, porque vas a hacerla como de preguntas abiertas. Yo te sugería empezar por preguntas muy sencillas y sugería yo que revisaras otros estudios donde se haya hecho un tema muy similar para que veas qué tipo de preguntas en la parte de experiencias. Ah, ok, sí, eso sí lo escuché. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, y entonces aquí nosotros pondríamos ya las preguntas como tal, en donde dispuso usted el tercer apartado. ¿O cómo lo redactaríamos ahí? Se me cortó. Puedes mandármelo en el chat o en el WhatsApp. Ok, sí, profe. Porfis. ¿Alguien más tiene alguna duda con relación a esto? Yo, profe, por ejemplo, nosotras que vamos a utilizar 2 cuestionarios, igual pongo los 2 o solamente el del estrés, porque el mío es cuestionario de nivel de estrés y otro No, de sí se colocan, Alejandra, los 2. Incluso acá arriba, en lugar de 3, tú vas a colocar 4.
documentos y aparte la cédula de datos personales son 3, sino serían 4 apartados en tu caso. Entonces acá vas a describir el tercero y entonces acá abajo vas a describir el cuarto apartado. ¿Qué tienes que corroborar que exista en la redacción? Que uno, esté el nombre, faltó el autor. Entonces sería bueno colocarle elaborado por Aaron Beck, que si no mal recuerdo, es el autor principal. Vamos de todos modos a revisar. Pero sí es Aaron Beck, si no mal recuerdo. Sí, profe, es él. Sí, ¿verdad? Sí, es Aaron T. Beck, algo así. Ándale. Aaron T. Beck es, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, sí, es que sí me acordaba que Aaron T. Beck, el cual está integrado por 21 expresiones, ya está listo. Sería el nombre, en este caso, del cuestionario, quién lo elaboró, cuántas preguntas tiene, ok. Opciones de respuesta, global del instrumento y cómo se clasifica el instrumento. Más importantes, del instrumento. ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos. No, profe. Profe, yo le escribí. Voy a guardar este también para que se los pueda dar aquí a ustedes. Profe, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Ah, es que le mandé mensajes en el grupo. A ver, déjame lo leo. A ver, vamos a ver. Aquí no me aparece, pero bueno, ahorita lo voy a ver acá. Dice que en el veamos si ya ponemos ahí las preguntas. No, ahí lo que vas a hacer es explicar. Por ejemplo, en tu caso, Yuri, como es un estudio cualitativo, tú tienes que colocar ahí que tres apartados. El primer apartado en este caso es sobre consentimiento informado, sobre la cédula de datos personales, y el tercero sería ya la entrevista semiestructurada. Tienes que decir cuántas preguntas tiene esa entrevista, qué tipo de opciones de respuesta tiene, que en este caso serían abiertas. El participante va a contestar él con sus propias palabras. Y en este caso, si lo vas a separar, por ejemplo, las experiencias a las preguntas. O sea, por ejemplo, puede ser que la primera diga experiencias en el diagnóstico, por ejemplo, luego las experiencias en el tratamiento y luego la experiencia, a lo mejor en el afrontamiento de la enfermedad. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, Yuri. Yo te sugiero que si puedes ir también elaborando las preguntas para que yo te las revise, porque al final en el anexo, ya cuando veamos a partir del 15 de noviembre, vamos a tener otra semana de sesiones para la parte de los instrumentos, a darle forma al trabajo y todas esas. Y las diapositivas que van a presentar en el evento y también cómo explicar un proyecto de investigación en un foro de investigación. ¿Ok? Yuri, no sé si te quedó alguna duda, Yuri. No, profe. Parece que todo bien. Si no, pues ya le preguntamos. Claro que sí. Si no, mándame un audio y yo te contesto. Ok, profe. Gracias. Bueno, voy a mandar también por ahí al grupo
ese 2.4 que elaboré aquí de los chicos de depresión. Ya se lo mandé ahí también. Profe. Ok. Vamos ahora con el 2.6, porque estos van de la mano los dos. Profe. Dejarlo para que mañana veamos el avance de puntos. Mañana voy a revisar para quienes ya lo elaboren conforme vamos viendo. Van a elaborar el 2.6 y mañana lo vamos a revisar al inicio de la sesión para ir viendo, ¿no? Y ir corrigiendo también esos apartados. Bueno, el 2.5 sobre método y técnica de recolección de datos. Cuando hablamos de recolección de datos, hablamos de la aplicación del instrumento. Y para esto, nosotros tenemos que definir claramente cuál va a ser el método y cuál va a ser la técnica. A lo que vamos a usar para obtener la información. Si va a ser, por ejemplo, un cuestionario, si va a ser una encuesta, si va a ser un... ¿Qué tipo de usar? Es decir, tengo que ver cualquiera de estos tres que platicamos hace un rato. Si va a ser un autorreporte, si va a ser mediciones biofisiológicas o si va a ser una lista de verificación la que voy a usar. ¿Ok? Y tengo además que colocar cuál va a ser el método, definir el método. Es decir, una encuesta, tengo que buscar un concepto de encuesta para que a la persona le quede claro que es una encuesta como tal. Si va, por otro lado, está la técnica. Cuando hablamos de técnica, hablamos de cómo vamos o qué recolectar ese dato. El método es qué voy a usar y en la técnica es cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, platicamos hace un rato del tema de la chica que ayudé hace un rato en instrumentos y mediciones. El método que está integrada por 3 apartados. Y en este caso, la técnica que va a emplear es cuestionario autoadministrado. Es decir, ¿qué sugiero? Que ustedes sean muy objetivos. Cuando ustedes apliquen el instrumento, siempre pídanle a los participantes o antes de que el participante ya se vaya, ustedes revisen el instrumento para que no les tengan que aplicar un criterio de eliminación. Entonces, de preferencia, revísenlo para que puedan verificar que la persona haya contestado todas las preguntas y no tengan al final que pues tener que eliminarlo porque no contestó alguna pregunta. Este 2.5. Y bueno, por otra parte está el 2.6, que es procedimiento para la recolección de datos, que en este caso hablamos de los pasos que la persona tiene que realizar para poder aplicar sus instrumentos. Para eso tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de la investigación, variables, a qué población va dirigida, cuál es la de esos datos, ¿ok? Uno de ustedes tenga otro tema que no sean los otros dos que ya ayudé. Yo, profe. Yo, profe. A ver, denme, ¿cuál es el título del proyecto? El mío es autoestima y capacidad del autocuidado en el adulto mayor. Muy bien. No es que vayan todos los apartados, ¿eh? Lo coloco para darme una referencia de qué trata el trabajo y poder utilizarlo para la construcción del apartado. Entonces, por ejemplo, el 5 se llama método y técnica de recolección de datos. Y el 2.6 se llama proceso
para la recolección de datos. ¿Ok? En tu caso, Ajá, dígame, profe. ¿qué método estás utilizando para la recolección de datos? ¿O qué método vas a usar? Sí. ¿Qué dijimos hace un rato que se llama el método que usó la otra chica? Dijimos que es. Aquí, por ejemplo, yo le estoy colocando en el apartado que dice, para la recolección de datos se utilizará la encuesta. ¿Por qué tú vas a utilizar una encuesta? Porque tú tienes dos instrumentos. Debes de tener un instrumento para autoestima y otro para capacidad de autocuidado. ¿Es así? Sí, profe. Tú tienes una encuesta que va a tener, hace un rato con la chica de depresión, va a tener 4. ¿Ok? Y ahora, ya tenemos descrito, pero tenemos que definir qué es una encuesta. Entonces nos vamos acá y voy a poner definición de encuesta. O le puedo poner método de recolección de datos y le pongo encuesta. Y aquí dice, por ejemplo, esta página de la Facultad de Ciencias dice que una encuesta es una serie de preguntas. Bueno, es que me copio esto y me lo llevo para acá para que pueda yo parafrasearlo. Entonces aquí puse, una encuesta se define como un conjunto de preguntas a participantes de una investigación. Dichas encuestas pueden ser administradas una persona, correo electrónico, haciendo uso de cualquier medio electrónico. ¿Ok? Que es lo que está diciendo allá abajo, ¿no? Aquí, dichas encuestas pueden, ¿no? Pueden ser aplicadas por una persona, por correo electrónico, teléfono o haciendo electrónico. Esto es lo que está acá. De igual manera, puede estar dirigida a un individuo o grupo social. Realmente son utilizadas para obtener información opción múltiple o entre paréntesis lo que dice aquí información, pero lo voy a cambiar esto de información en lugar de dejarlo acá, lo voy a dejarlo acá donde dice información.
la información, y aquí le voy a dejar demográfica, salud, conocimiento, opiniones, creencias, y puede incluir preguntas de opción múltiple o abiertas. Y hasta aquí llegó. Y aquí voy en este caso, perdón, voy a corregirla. Dirigida. ¿Ok? Aquí voy a colocar la... Insertar, agregar una fuente, que es un sitio web. Entonces aquí voy a ver si tiene autor. No tiene autor, al parecer. Vamos a ver si al final no lo tiene. No lo tiene. Entonces aquí es el departamento de of Service. Creo que así es. Ok. El nombre del sitio web es Office. The Office of Research. Integrity. Creo que es así. Integrity. Ok. Ya coloqué. Se llama módulo 4, métodos de recaudación de información. Métodos de recaudación de información. No dice, no vi que dijera año. Aquí puedo, aparece. Así que si no está, pues bueno, no dice tampoco abajo dónde es, nada más dice el departamento. Buscar es el link entonces. Y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Y ya. Ahí está. Listo. Ese es el primero. Que es el método. Ahora nos falta la técnica. De igual manera, en este sentido, o en este tenor, como dice mucha gente, que es palabra muy rebuscada, pero bueno, puede colocársele nada más. Se usa como técnica de recolección de datos. ¿Qué técnica vas a usar de recolección de datos? ¿Vas a entrevistarlo? ¿Vas a darle cuestionario a tu administrado? ¿Cómo le vas a hacer? Son encuestas. El método, la técnica, ¿cómo lo vas a aplicar la encuesta? ¿Vas a contestarlo, o sea, contestando por ellos? Sobre todo porque son adultos mayores. La técnica. Porque Sí. a los adultos mayores es muy difícil que tú le des el instrumento y que lo conteste. Porque Sí, a lo mejor sería no sabe leer, ve muy bien, ¿sí me explico? Sí. Entonces, en este tenor se usa como técnica de recolección. ¿Ok? Le voy a poner individual. La cual consiste
ahora un concepto, métodos de recolección de datos, y le voy a poner aquí entre paréntesis entrevista para que me busque. Aquí hay un, ¿cómo se llama? Un artículo. Mira, a ver si me alcanza a descargar este artículo. A ver, dice, nada más hay que buscar a qué se refiere la entrevista, que aquí debe aparecer porque habla. Mire aquí, esto me parece muy interesante. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y aquí le voy a poner, consiste en una de las herramientas para la recolección de datos en la investigación cualitativa. Permite la obtención de datos o información del sujeto del estudio mediante la interacción oral con el investigador. Brinda acceso a aspectos, aquí lo voy a poner, cognitivos de una persona o a su percepción de factores sociales o personales de una determinada realidad. Hasta ahí la voy a dejar. Ahora vamos a poner la referencia. Artículo científico, porque aquí dice es un artículo. Aquí aparecen los autores. Entonces, me voy a ir entonces al artículo de journal. Voy a poner, en este caso, el porque no le quité aquí el guión. Lo voy a agregar, lo voy a copiar el otro. Y lo voy a pegar, le voy a agregar. Ahora sí. En este caso sí está en minúscula, entonces sí lo puedo copiar y pegar. Nada más me pega la parte de arriba. Voy ahora con la parte de abajo. Nombre de la revista. Revista Facultad de Medicina, creo que dice ahí. ¿En qué año fue? Vamos a ver. Y la página es de la 329 a la 332. Y le doy a aceptar. Y ya aquí está en este caso.
Profe, como que se congeló.
Hola chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, ya casi todos